Guardia. My name is Rubén Guardia, and I have the privilege to be bringing the message today. Tengo el privilegio de traer el mensaje el día de hoy. Mi familia y yo hemos sido muy bendecidos por esta iglesia y realmente es un privilegio cada vez que estamos aquí y podemos adorar al Señor con ustedes. It's a privilege for me and my family to be part of this church also and worship with you, worship with sons and daughters of the same God. Amen. Amén, ¿verdad? Y hoy vamos a estar, saludos desde mi familia también, saludos de parte de mi familia. Greetings from my family. They stay in Panama for a couple of days more. Nosotros somos de Panamá y viajamos a fin de mes, a fin de mayo, a visitar a la familia. Ellos se quedaron una semana más. They stay for a longer period over there, and they're going to return soon, but they might be connected to the transmission or to the live streaming. Deben estar conectados a la transmisión, así que quiero enviarles también un saludo a ellos. Y vamos a seguir sobre nuestra mensaje, sobre nuestra serie. We're going to continue the same series. I'm sure you remember this from previous chapters. Yo espero que ustedes se recuerden de los pasajes anteriores sobre Hechos, about Acts, and the title that our pastor had put together. Y el título que el pastor le ha puesto a esto es La Iglesia Desatada, The Church Unleashed. What a great title, isn't it? Amen. Es un gran título, ¿verdad? Para el libro de Hechos. Y vamos a estar hoy viendo Hechos 2. We're going to be in Acts chapter 12, if you want to open that with me. And I want to start with a question. Yo quiero iniciar con una pregunta, y es, how does, or what does the unleashed church looks like today? ¿Cómo es, o cómo luce la iglesia desatada el día de hoy? Porque escuchamos mucho, o podemos leer mucho sobre Hechos de los apóstoles y la iglesia primitiva. We can read a lot about Acts and the first church, but the question will be, what is in it for us today? Pero la pregunta podría ser también, ¿qué hay para nosotros, su iglesia, el día de hoy? And I want you to pray with me, pray for me in this moment. Yo quiero que usted pueda orar por mí también en este momento, and God can take control of all this time, y que Dios tome control de este momento. Padre, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Father, we thank you for your love and your mercy. Once again, thank you for this day and the opportunity of coming to your word. Y gracias nuevamente por la oportunidad de venir a tu palabra. Thank you because you hear us. You hear our worship. You hear our prayer. Gracias porque tú nos escuchas, escuchas nuestra oración y también nuestra alabanza a ti. And I give you thanks for the opportunity of sharing your message. Y te doy gracias por la oportunidad de compartir este mensaje. That your will be done, que tu voluntad sea hecha, speak it through me, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, and I'm not be the one speaking, but you, Lord. Y que no sea yo el que hable, sino tú, Señor. In the name of Jesus Christ I pray. En el nombre de Cristo Jesús yo oro. Amén. Así que nuevamente, ¿cómo se ve o cómo luce la iglesia desatada el día de hoy? So again, how does or what does the unleashed church looks like today? That's a really interesting question for us when we read Acts of the Apostles. And esa es una pregunta muy interesante cuando leemos Hechos de los Apóstoles, y déjeme empezar a leer con usted. Siga ahí con su Biblia. Read with me in your Bible, chapter 12, el capítulo 12. Dice así: About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. Y en español dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. I like the way that in English it says laid violent hand. Me gusta más en el inglés como dice que puso mano violenta, así es la traducción, a aquellos de la iglesia, aquellos que pertenecían a la iglesia. Y empieza este capítulo, this chapter start with in that time, en ese tiempo. So in order for us to understand what is the context that the apostle is speaking here in Acts 12, para entender nosotros el contexto de ese tiempo, que es lo que menciona el apóstol al inicio, we need to read or go back a little bit on the history. Tenemos que leer o ir atrás un poco a la historia.
Pastor Mark already preached about Act 11 last Sunday. El pastor Marcos ya compartió acerca de Hechos 11 y él hablaba sobre el discernimiento. He was speaking about discernment. How many of you remember that? ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Y en Hechos 11 podíamos ver cómo Pedro hace un reporte a la iglesia de Jerusalén. In Acts 11 we can see how Peter was doing a report to the church of Jerusalem. But also really interesting, we see that the Spirit of the Lord moved among them. Y también mucho más importante o interesante, podríamos ver en el capítulo 11 que el Espíritu Santo, dice, se movía entre ellos. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Then the church of Antioch, also continued growing. Not Antioch here in Tennessee, but Antioch in that time. Y dice también que la iglesia de Antioquía seguía creciendo. No Antioquía aquí, Antioch aquí en Tennessee, sino allá en ese entonces. It's really interesting when you read the history of Antioch in the Bible. Cuando usted lee la historia interesante de Antioquía, it says that it was a really thriving community, a cosmopolitan city. Era una comunidad que triunfaba, que era muy cosmopolita, at the level of Roman, the capital of the empire, and also other cities around. Era al nivel de Roma, o Rome, y alrededor, y también como otras capitales grandes del imperio. Así que estamos viendo cómo el poder de Dios se movía no solo en Jerusalén. So we are seeing not only how the power of God was moving around Jerusalem, which was let's say a Christian city or a godly city because of the Jew, lo cual era una ciudad de Dios, digámoslo así, por los judíos, but also in Antioch, pero también se movía en Antioquía, una ciudad probablemente pagana, muy cosmopolita, llena de pecados o llena de muchas cosas no espirituales. A city, Antioch, like full of sin or very liberal on that time. And we continue reading something interesting in verse 21. Seguimos leyendo en el capítulo 11 y no vamos a volver a leerlo todo, pero yo quiero tener un poco de contexto. I want you to have a little bit of context. In verse 21, it says, "And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord." No voy a leer todo el capítulo de nuevo, pero quiero que nos centremos en el contexto de lo que estaba viviendo la iglesia primitiva en ese entonces. Y en el versículo 21, como lo acabo de leer en inglés, dice, "Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor." So we can picture that as a great church, as a great revival happening all over those places. Y podemos ver esa imagen de cómo la iglesia estaba reluciente, fortalecida, y había un gran avivamiento alrededor de toda esa ciudad, de toda esa área, ¿verdad? Y el pastor Marcos decía el domingo pasado, discernment is a marathon, not a sprint. Pastor Mark was saying that last Sunday. Alcanzar discernimiento en español es una maratón, no es una carrera corta. I like to run, a mí me gusta correr, no he hecho nunca una maratón, I never done a marathon, but I know how is the difference between marathon and sprint. Y yo sé lo que es la diferencia entre una maratón y un sprint o una carrera corta. Uno se entrena de una manera diferente. You need to train differently for each of them. And a marathon is, of course, a long way. Una maratón, por supuesto, conlleva un largo camino, un gran entrenamiento. Y así es el discernimiento. That's discernment. Just going back to what he was mentioning earlier. You don't reach discernment in the crisis. No alcanzamos discernimiento en momentos de crisis, but in the calm and the day by day, sino en la calma y en el día a día. So we can be prepared for when the crisis comes into our life, because it will come, we like it or not. Y podemos estar preparados para cuando la crisis llegue a nuestras vidas, porque va a llegar, querrámoslo o no, when we prepare day by day, cuando nos preparamos día tras día, alcanzando discernimiento. And how we can reach discernment, a little bit more of what Pastor Mark already told us.
cómo podemos alcanzar discernimiento es la pregunta, un poco más de lo que el pastor Marcos dijo. We're going to see that in the next verses in Acts 12. But they were not alone. Ellos no estaban solos. The Holy Spirit was with them. El Espíritu Santo estaba con ellos y por eso, and that's why they can reach and do a lot of things. Y es por eso que ellos podían hacer muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? And we continue in Act 12, verse 2. It says, he killed James, the brother of John, with the sword. Continuamos el versículo 12, el capítulo 12, el versículo 2. Y dice, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada también. El versículo 3, the verse 3 says, and when he saw it, that it pleased the Jews. When Herod, the king, saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. Y dice el versículo 3 en español, cuando él vio esto que agradaba a los judíos, Herodes vio que esto agradaba a los judíos, procedió también a prender o a encarcelar a Pedro, perdón. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Así que también podríamos entender y ponernos en el contexto. So we can also be in the context of that early church, not only thriving, not only doing great things and miracles, but also persecuted. Podríamos ponernos también en el contexto de que esa iglesia no solamente estaba alcanzando grandes cosas y haciendo milagros por el poder del Señor, pero también estaba siendo perseguida. The persecution was such that we read, la persecución era tal que leemos, King Herod killed James, el rey Herodes mandó a matar a Jacobo. James was actually the first apostle to be martyred, y Jacobo podríamos decir que fue el primer apóstol que fue martirizado, el primero de los apóstoles que fue martirizado. And we learned that this pleased the people so much that King Herod decided to go further with his persecution and also go for Peter. Y esto leemos que agradó tanto al pueblo que el rey Herodes decidió llevarlo mucho más allá y también arrestar a Pedro. Now, we are 2,000 years later happening or facing similar things today. Y hoy estamos aquí nosotros 2000 años después enfrentando cosas similares el día de hoy. We might not see James or others dead today in our country by the sword. Quizás no veremos hoy a un Jacobo o a alguien más muerto por la espada el día de hoy, but we certainly see his people persecuted and political decision made over people, culture, and even moral behavior. Quizás no vemos a muertos el día de hoy por el evangelio, pero seguro que vemos al pueblo de Dios perseguido y decisiones políticas hechas o tomadas sobre la gente, la cultura y aún más sobre la moral. Isn't that what we're seeing today? ¿No es eso lo que estamos viendo el día de hoy? And I won't speak about politics here. No quiero hablar de política aquí. Just want us to immerse in the context or that they were facing at that moment. No quiero hablar de política, pero quiero que nos sumerjamos en el contexto de que ellos estaban viviendo el día en la iglesia primitiva, ¿verdad? And we're facing the same today. Nosotros estamos viviendo cosas similares el día de hoy. Persecution, political unrest, cultural behavior, and of course, immorality. Y estamos viviendo lo mismo el día de hoy, persecución a la iglesia, arresto político, también en una contracultura y también, y más importante, un movimiento inmoral alrededor del mundo, no solamente aquí, not only here in the US, but around the world. So we can say that we are facing the same. And Jesus remember, y podremos decir que estamos viendo lo mismo. Jesús nos recuerda, Jesus remind us in Matthew 5, 11, 12, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before me. En español
dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda falsa calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Do you think that this word of Christ are alive today? ¿Ustedes creen que esta palabra de Jesús está viva el día de hoy? So whatever we face today, any persecution or political unrest and immorality around us, cualquier cosa que estemos viviendo, persecución, arresto político o problemas políticos y también inmoralidad, we have the confidence that the same God that was with the early church is with today with Refugee Church. Hoy podríamos decir que el mismo Dios que estaba viviendo y apoyando a la iglesia primitiva es el mismo Dios que hoy apoya a la iglesia refugio. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? And we continue, and I'm gonna I'm gonna put 3 points at the very end, but I want to continue through the Word of God and getting some glimpse and some key elements from that. Voy a darles 3 puntos al finalizar sobre este pasaje, pero quiero ir sobre la palabra de Dios poco a poco y sacar algunos puntos importantes. In verse 4, if I'm not wrong, it says, and when he said he had seized him, talking about Herod and Peter, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. En español dice, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público desde la Pascua, o después de la Pascua, perdón. So we can see that Herod was taking seriously this arrest of Peter. Podemos ver que Herodes estaba tomando muy en serio este arresto a Pedro. No solo lo puso en una celda y se olvidó de él. Not only he put on a jail and forget about him, pero sino que lo puso ahí en custodia de tantos estos guardias. But he put it on jail over the custody of so many guards, as we read. In verse 5 we can read, so Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. En el verso 5 podemos leer que mientras Pedro se mantenía en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Let's be reminded of the first question I made. How does the unleashed church looks like today? Déjenme recordarles la primera pregunta con la que inicié el día de hoy. ¿Cómo se ve la iglesia desatada el día de hoy? En ese entonces, in that moment, the unleashed church was a prayer warrior, prayer church. En ese entonces, la iglesia desatada era una iglesia de oración. I like how the but conjunction of the Bible is presented. Me gusta cuando la Biblia presenta estos peros en la Biblia, because it usually gives you a great contrast of what's the negative things happening and turn around. Or as Paul said in Romans 8:28, God works for good. Amen. Y me gusta estos peros de la Biblia porque nos da un gran contraste de algo negativo transformado, o como Pablo lo ponía en Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien. So we can see a Peter encouraged, probably really happy of what's happening, even in the midst of a jail. Podríamos ver o reflejar a un Pedro quizás tranquilo, en paz y feliz por lo que está sucediendo aún en medio de la cárcel, because he knew what God is able to. Porque él sabía y conocía muy bien lo que Dios podría hacer. But there was a church constantly and earnestly praying for Peter. Y más importante, había una iglesia orando constantemente y fervientemente por Pedro. See, sometimes we can feel lonely in our life challenges. A veces podríamos sentirnos muy solos en nuestros retos de la vida diaria. But as Peter, we can have a church, a refugee church, praying for all of us. Pero como Pedro,
usted también puede tener una iglesia o la iglesia refugio orando por cada uno de nuestras necesidades. It takes a great effort from our church. Y toma o lleva un gran sacrificio, un gran esfuerzo de parte de toda la iglesia. Because we read that the church was earnestly and fervently praying for Peter. Porque leemos que la iglesia conjunta estaba orando fervientemente y constantemente por Pedro. It was a great effort. Era un gran sacrificio, un gran esfuerzo que ellos estaban haciendo, that they were making for Peter while he was in jail. God didn't call us, brothers and sisters, to be his church just to have fun. Y el Señor no nos llamó a hacer su iglesia solo para ser felices o pasarla bien en este lugar. En un lugar cómodo, con aire acondicionado, fresco, con unas sillas cómodas. God is not calling us to be in a great place like this with a great comfort seat and air conditioning. El Señor nos llama a su cuerpo. The Lord is calling us to his body, to his church, to be active, bright, and shining for those in need. El Señor nos llama a su cuerpo, a su iglesia, para estar vivos, activos y brillando la luz de Cristo en un mundo necesitado. Today, the world needs God. Hoy en día el mundo sigue necesitando a Cristo. Y somos usted y yo, su iglesia, and we are his church, you and me, to be called to bright and shine the light of God. Los que hemos sido llamados a brillar y reflejar la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Are we reflecting the unleashed church of Acts? ¿Estamos reflejando o siendo un reflejo de la iglesia desatada de Hechos? You know, the Lord's purpose for his church was not only for the primitive or the early church. El propósito de Dios para su iglesia no solamente aplicaba para la iglesia de Hechos o la iglesia primitiva. The purpose of his church have been always the same. El propósito de Dios para su iglesia ha sido siempre el mismo. That we be the light put in top, in the high hill, and shine around the city. Que nosotros podamos ser ese cuerpo de Cristo puesto en lo alto, en una alta ladera, y poder alumbrar a la ciudad en la que el Señor nos ha llamado. As they were shining bright and light in Antioch. Así como ellos estaban brillando fuertemente en Antioquía. Probably a similar culture than we are living today. Probablemente una cultura similar en la que hoy vivimos. Where people forget about Christ. En donde la gente se ha olvidado de Cristo. Where people live an immoral life. En donde la gente vive una vida inmoral. They were doing miracles. Y milagros estaban sucediendo en Antioch as well, en la iglesia de Antioquía. And what happened after the church prayed? ¿Y qué resultó de la oración de la iglesia? I believe you already know this story. Yo creo que usted ya sabe esta historia. But let me read through verse 6, if I'm not wrong. It says, déjeme leer el versículo 6, si no estoy equivocado, es el que sigue. It says, now when Herod was about to bring him out on that very night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries before the door were guardians the prison. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. It wasn't easy. Eso no era nada fácil que él se escapara, that he can be released. Verse 7, and behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up, saying, get up, quickly. And the chains fell off his hands. En el versículo 7 dice, de repente apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Y en ese momento las cadenas cayeron de las manos de Pedro. The church unleashed was reflecting the heart of God. En la iglesia desatada estaba reflejando el corazón de Cristo, de Dios, when they were praying fervently for Peter.
cuando ellos estaban orando fervientemente por Pedro. And verse 8 says, and the angel said to him, dress yourself, put on your sandals. And he did so. And he said to him, wrap your cloak around you and follow me. El versículo 8 dice, le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Isn't that amazing? ¿No es grandioso lo que estamos leyendo? The church prayed and God answered on a miraculous way. La iglesia oró y ahí estaba Dios obrando de una forma milagrosa. We just sang that great song of a miracle maker. Acabamos de cantar esa canción de un Dios milagroso. And I know that the same God that released Peter from jail, y yo sé que el mismo Dios que liberó a Pedro de la cárcel is alive and active today. Está vivo y activo el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? We continue reading in verse 9. It says, and he went out and followed him. He did not know what was being done by the angel was real, but he thought he was seeing a vision. En español dice en el versículo 9, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba solo de una visión. Verse 10, when they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opens for them on its own accord. And they went out and went along one street, and immediately the angel left him. El versículo 10 dice, pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron y caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Verse 11, when Peter came to himself, he said, now I'm sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all the huge people were expecting. El versículo 11 dice, entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. What a great miracle that the Lord performed. Qué gran milagro que el Señor hizo. And we don't have the time to go through each of the details. No tenemos el tiempo para ir en cada uno de los detalles, but you can think about how many guards they passed, how many doors they went, even through the gates of the city was an iron. Y no tenemos tiempo para revisar cada detalle, pero solo imagínense cuántos guardias ellos pasaron, cuántas puertas pasaron, y aún la puerta de la ciudad que se les abrió por sí solas. The chains of the guards, the prison door, were nothing to God and his messenger. Las cadenas, los guardas, las puertas de la prisión no fueron nada para Dios y su mensajero. Because there was a church praying fervently for Peter, for his messenger. Porque había una iglesia que estaba orando fervientemente por Pedro, su mensajero. It's interesting to me that Peter obeyed without really knowing what was happening. Para mí es muy interesante saber que Pedro estaba obedeciendo aún sin estar claro de lo que estaba sucediendo. But he knew God enough to understand that he was doing something and the explanation will come later. Pero él conocía muy bien a Dios, o suficiente a Dios, para saber que Dios estaba haciendo algo en ese momento y quizás la explicación vendría después. The question is how we know that God. La pregunta sería, ¿conocemos realmente ese Dios? Do we know God enough to trust him in the process? ¿Conocemos a Dios realmente para entender y creerle en el proceso? When we pray, we must be confident that his will is perfect, as the Bible said. Cuando oramos, debemos confiar de que su voluntad es perfecta, como lo dice su palabra. In Romans 8:28 says that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. En Romanos 8:28 nos dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. There is a key element on this promise. Hay
hay algo importante, un elemento muy importante en esta promesa. And it's to those who have been called according to his purpose. Y es que es para aquellos, esta promesa es para aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. So the question here will be, have you been called according to the purpose of God? La pregunta aquí sería entonces, ¿hemos sido usted y yo llamados de acuerdo al propósito de Dios? Are we fulfilling the purpose of God as a church, as a community, or as myself? ¿Hemos estado cumpliendo el propósito de Dios para nosotros como iglesia, como comunidad, como yo personalmente? That's really important that we can respond that question. Es muy importante que hoy podamos responder esa pregunta en nuestras vidas. Charles Spurgeon said, a prayerful church is a powerful church. Charles Spurgeon, el gran predicador, dijo, una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Amén, ¿verdad? Queremos ser una iglesia que ora. We want to be a prayerful church. Verse 12 says, when he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark, where many were gathered together and were praying. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. And when he knocked at the door of the gateway, a servant girl named Rhoda came to answer. Y cuando llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Recognizing Peter's voice, in her joy, she did not open the gate, but ran in and reported that Peter was standing at the gate. Usted puede ver you can see the joyful of Rhoda. Versículo 13 dice, o 14, perdón, dice, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir la puerta. Pedro está a la puerta, exclamó. So, podemos ver la alegría de Rode, que ni siquiera se percató de abrir la puerta. And verse 15 said, they said to her, you're out of your mind. But she kept insisting that it was so, and they kept saying, it is his angel. Versículo 15 dice, estás loca, le dijeron. Ella insistió en que así era, pero los otros le decían, debe ser su ángel. And we're going to come back to that in a minute. Y vamos a volver a ese punto en un minuto. But verse 16 says, but Peter continued knocking, and when they opened, they saw him and were amazed. Y el versículo 16 dice que entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Verse 17 says, but motioning to them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, tell these things to James and to the brothers. Then he departed and went to another place. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callasen y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, cuéntenle esto a Pedro y a los hermanos, a Jacobo, y a los hermanos, y luego salió y se fue a otro lugar. Verse 18, now when they came, there was no little disturbance among the soldiers over what had become of Peter. Versículo 18, al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. And verse 19 says, and after Herod searched for him and did not find him, he examined the sentries in order that they should be put to death. Then he went down from Judea to Caesarea and spent time there. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo les tomó declaraciones a los guardias y mandó matarlos. Después viajó a Judea y Cesarea y se quedó allí. How many of you are asleep? ¿Cuántos se han dormido? Qué bueno que nadie, ¿no? It's a long chapter full of a lot of things. Es un capítulo un poco largo, lleno de muchos detalles importantes. And we don't have time to go through all of that, but I want to remark some key elements. No tenemos tiempo para ir sobre todo esto, pero quiero resaltar algunos elementos importantes. And I want to
question again. Yo quiero preguntarles nuevamente, how should be the attitude of an unleashed church who pray? ¿Cómo debe ser la actitud de la iglesia desatada que ora? You know, for me it's really interesting that they were praying for a miracle. Para mí es muy importante o muy interesante que la iglesia estaba orando por un milagro. And when God did the miracle, they were not believing. Y cuando Dios hizo el milagro, ellos no creían. Le dijeron a Rode, estás loca. They said to Rhoda, you're out of your mind. Because it was for them impossible. Porque para ellos era casi imposible que un milagro como este ocurriera. So the question again is, should be the attitude of an unleashed prayerful church? La pregunta nuevamente sería entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud como iglesia que ora? Una iglesia desatada que ora. It seems to me that the church was praying for a miracle again, and they were not ready for it. Y me parece nuevamente que ellos estaban orando por un milagro, pero no estaban listos para recibir el milagro. Are we ready for the miracle that we're praying for? ¿Estamos listos para recibir el milagro por el cual estamos orando? God is listening. The same God that opened the door, that break the jails, that break the chains for Peter is alive and active today. El Señor nos está escuchando. El mismo Dios que abrió la puerta, que sacó a Pedro de la cárcel, es el mismo Dios que hoy nos está escuchando nuestras súplicas, nuestras plegarias. They call her crazy. Le llamaron loca en el verso 15, in verse 15. Are we praying and yet not ready to see God's moving? Estamos orando, pero no estamos listos para ver al Señor moverse en las cosas por las cuales oramos. Maybe we forgot that the Lord is prompt to respond His unleashed church. Quizás estamos olvidando de que el Señor está listo para responder a su iglesia desatada. Una iglesia que le busca, una iglesia que le ama. Así que nuevamente la pregunta con la que iniciamos, so again, with the question that we just started, what does the unleashed church looks today? ¿Cómo luce la iglesia desatada el día de hoy? I want to conclude with 3 points or 3 elements if you want to take note. Yo quiero concluir con 3 puntos de este pasaje importantes si a usted le gusta tomar notas. Número 1, number 1, the unleashed church remains firm even under persecution. La iglesia desatada permanece firme aún en medio de la persecución. Remains firm in faith. La iglesia desatada continúa firme en la fe. And the unleashed church remains firm fulfilling the purpose of God. Continúa firme cumpliendo el propósito de Dios. We want to be a church centered in God's will, brightening and shining His will. Nosotros queremos ser una iglesia centrada en la voluntad de Dios, reflejando su gloria a esta comunidad. We need to be an elite church that is committed to prayer. Tenemos que ser una iglesia desatada que esté comprometida en la oración, even in the midst of persecution, aún en el medio de la persecución. We thank God for this country that we, and specifically for this state where we live, calm and in peace. Damos gracias a Dios por este país y sobre todo por este estado en donde vivimos en calma y en paz, en donde podemos reunirnos abiertamente como cristianos, when we can come together as a Christian and fellowship and worship God. But that's not the case in other parts of the world. Pero este no es el caso en muchas partes del mundo. You know, the persecution of the church never hindered the move of God. La persecución a la iglesia nunca en la historia ha detenido el mover de Dios. In the other hand, or by contrary, the fastest growing church today are persecuted. Por el contrario, las iglesias que más crecen hoy son iglesias perseguidas. En Asia, en el Medio Oriente, in Asia, in Middle East, whom face several and severe persecution. Aquellos en Asia y en Medio Oriente que están enfrentando severa persecución. So next time we think about persecution, let's pray to the Lord that we can be encouraged and not fear. Así que la próxima vez que pensemos en la iglesia perseguida, no pensemos en el miedo, sino oremos a que Dios nos dé el poder
Somebody was saying from Iran, don't pray that the Lord stop persecution. Pray for courage. Alguien estaba diciendo en Irán, un testimonio que escuché, no oren para que la persecución acabe, oren para que Dios nos dé poder y fortaleza para ir en medio de la persecución. I had the privilege to be working on a Christian organization that promote the scriptures, and every time we hear of testimonies around the world on how the church is persecuted, but yet the Lord is moving around. Yo tengo el privilegio de trabajar en una organización cristiana que promueve las escrituras y siempre escuchamos de testimonios en donde aún en medio de la persecución Dios se está moviendo. I want to quickly tell you about Kyrgyzstan. Quiero decirles rápidamente acerca de Kirguistán, un país en Medio Oriente, entre Asia y Menor y Medio Oriente. A small country in between Asia and Middle East, where 90% of their population are Muslim, en donde 90% de su población son musulmanes. We are not allowed to share scriptures openly with the people. No estamos disponibles, no tenemos puertas abiertas para compartir las escrituras con la gente abiertamente. But one day, a neighbor asked him to another neighbor. Pero un día un vecino le dijo a otro vecino, I'm teaching in my school about religions of the world. Yo estoy enseñando acerca de religiones del mundo. And I want you to share a little bit of the experience that you have in other religions. Y yo quiero que vengas a mi escuela y compartas acerca de tu experiencia con otras religiones. And this member of the association of the Gideons, he said, yes, of course. Y este miembro de esta asociación de los Gedeones dijo, sí, yo voy a ir con gusto. But not only I'm going to speak about religion, I'm going to bring a sample of it. No solamente les voy a hablar de religión, también les voy a traer una ejemplar de ellos. And he got a New Testament and distributed all over that school. Y él llevó Nuevos Testamentos y pudo compartirlos en esa escuela. The next day, that same neighbor called him and said, you know, I have some other friends that are interested in the same. And in that way, he were able to share more than 600 New Testament over several schools in Kyrgyzstan. Y de esa forma lo llamó a su vecino y le dijo, quiero que hagas lo mismo también con otros amigos en otras escuelas y compartas su religión. Y de esa forma él pudo compartir más de 600 Nuevos Testamentos en ese lugar. En Kirguistán, en donde 90% de la gente es musulmán. So again, the question is, how does the Unleashed Church looks like today? De nuevo la pregunta es cómo se ve la iglesia desatada el día de hoy. Número 2, para ir finalizando. Number 2, to be concluding, the Unleashed Church remains fervently and constant in prayer. La iglesia desatada se mantiene constante en constante y ferviente oración. God is calling us to pray. Dios nos está llamando a la oración. Pray alone, pray with your family, pray together at church. Ore a solas, ore en familia, pero también colectivamente como iglesia. God is the same yesterday, today, and forever, and He is willing and able to respond our call. Y Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él está dispuesto a seguir respondiendo a nuestra oración, and making miracles like He did with Peter, y haciendo milagros así como lo hizo con Pedro. God is calling us to be an unleashed church, not a hiding church. To be afraid of what's happening today in our society. Dios nos está llamando a usted y a mí a ser una iglesia desatada, no con miedo y escondida por lo que está sucediendo hoy en nuestra cultura, en nuestra sociedad. And prayer must be our first ministry. Y la oración debe ser nuestro primer ministerio, not our last resource, no nuestro último recurso. Yo me declaro culpable acerca de eso. I declare myself guilty about that because sometimes I want to fix things on my own. Porque muchas veces quiero solucionar cosas con mis propias fuerzas. And I forgot that prayer must be the first thing. Y debo recordar que la oración es lo primero. And number 3, the Unleashed Church trusts in the plan and remains expectant of His will. La iglesia desatada confía en el plan y se mantiene expectante a su voluntad. God is expecting us to trust Him. Dios espera que le creamos. He said in His word that whoever is approaching Him need to trust
that He is there, that He is listening to us. Él dice en su palabra que cualquiera que se acerca a Él debe creer que le hay, que Él está escuchándonos. In the practice, we do have peace when challenges come our way. That's a question. En la práctica tenemos paz cuando los retos vienen a nuestra vida. Esa es una pregunta que debemos hacernos cada día. Are we getting anxious or desperate of things that we cannot control? ¿Estamos siendo ansiosos o desesperados por las cosas que no podemos controlar? God wants us to come to His will, to Him in prayer. I want you to stand up and we can pray for this. The Lord help us to be an unleashed church for His will.